Existen micrómetros especializados para medir roscas como este, con topes intercambiables de acuerdo a la dimensión y al tamaño de la rosca. Los topes se presentan aparte y se pueden cambiar en cualquier momento. Aquí tenemos los topes intercambiables, tanto para milímetros como para pulgadas. Acá tenemos otro micrómetro especializado para la verificación de dientes de las ruedas dentadas. Se llama micrómetro de plato. Acá hay otro modelo, micrómetro Tribord, especializado para la medición de interiores, con 3 topes de medición. 1, 2, 3. Se presentan en un kit acompañados de una extensión y anillos patrones para su regulación. Acá tenemos otro modelo para medir interiores con 2 topes de medición. La medición se realiza introduciendo estos pequeños topes en el agujero o en el canal. Otro modelo especializado para medir profundidades. La medición con este micrómetro se realiza desde esta superficie hasta el extremo de esta varilla. La lectura se hace en esta zona. La lectura en estos instrumentos se pueden realizar de forma analógica, interpretando los indicadores de su escala. También se pueden realizar las lecturas en forma digital. Los micrómetros se presentan en el mercado en rangos de 25 en 25 milímetros, siendo el más pequeño desde 0 y cuando se abre totalmente 25 milímetros. Luego sigue uno que comienza en 25 milímetros y cuando se abre totalmente 50. Luego de 50 a 75, de 75 a 100 y así sucesivamente. A partir de los micrómetros de 25 a 50 milímetros, estos vienen provistos de una barra patrón. Sirve para su regulación y ceraje. Esta regulación se realiza con una llave como esta, que se llama llave de gancho. Para su mejor empleo y manipulación es conveniente conocer las partes principales de este instrumento. Para ello, hemos desmontado parcialmente el instrumento para indicar sus partes interiores. Internamente, el instrumento cuenta con una tuerca en forma de anillo que le sirve para la regulación del juego que se podría presentar entre su husillo roscado y la rosca en la que ingresa. El husillo roscado forma parte del tope de medición y se encuentra aquí en este extremo. El husillo roscado acopla en el instrumento de esta manera. Va ingresando en el agujero. Externamente, las partes principales del instrumento son el tope fijo, que se llama así porque está permanentemente en ese lugar y no se mueve. El tope móvil, también llamado husillo. Ambos topes tienen los extremos pastillas de metal duro que se encuentran soldadas, resistentes al desgaste. El sistema de bloqueo, el cuerpo y la placa protectora, indicando el rango y la resolución del instrumento. Se llaman placas protectoras porque evitan de que la temperatura del cuerpo le llegue al instrumento, lo que produciría una dilatación del instrumento y como consecuencia errores de medición. El cilindro, que contiene las escalas en milímetros y en medios milímetros. El tambor,
que también tiene una escala en centésimas de milímetro. El embrague, que controla el torque de medición. Los instrumentos digitales cuentan con los mismos componentes, solo que a estos se le ha añadido una pantalla de cristal líquido y unos botones de control. Se enciende presionando el botón rojo y luego se selecciona el tipo de medición, milímetros o pulgadas. Girando el embrague empezamos a tener lecturas. En cualquier posición se puede obtener el cero, presionando la tecla 0. Se le llama cero flotante o cero electrónico. A partir de este cero podemos obtener medidas positivas o medidas negativas. La tecla Hold sirve para hacer una retención de medida. Por ejemplo, así. Presionamos. A pesar de que giramos el tambor, la lectura en la pantalla queda congelada o retenida. Un paso importante en la medición con el micrómetro es saber efectuar la lectura. La lectura la hemos descompuesto en 3 partes y la vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de medir, hay que asegurarse de que el bloqueador no esté trabado, liberándolo. Luego, operando por el embrague, abrimos los topes de medición y verificamos que ambos topes estén limpios. Eso lo hacemos introduciendo un papel entre ambos topes y cerrándolo hasta hacer el contacto. Luego tiramos del papel en línea recta y verificamos que no se hayan producido manchas. El siguiente paso es cerrar totalmente el instrumento, verificando de que ambos topes tengan un contacto uniforme. El cero del tambor coincida con la línea de lectura. De no suceder esto, hacemos una regulación en el instrumento empleando la llave de gancho. La lectura con este instrumento se realiza en 3 partes. La primera parte de la lectura en el cilindro. Se cuentan los milímetros completos entre el cero del cilindro y el borde del tambor, en la escala que está sobre la línea de lectura. La segunda parte de la lectura también en el cilindro, en la escala que está debajo de la línea de lectura. Si se observa la línea del medio milímetro a la derecha de la primera lectura, solo en ese caso se considera 0,50. En caso contrario, consideramos 0,0. La tercera parte de la lectura en el tambor. En la escala vertical observamos cuál de las líneas de centésimas coincide con la línea de lectura. Cuando la línea de centésima no coincide con la línea de lectura, por estimación podemos leer hasta milésimas de milímetro. Finalmente se suman las 3 lecturas y esa será la medida que se ha obtenido. Medición con lectura completa, milímetros completos sin fracción o decimal. Medición con medio milímetro completo. Medición con medio milímetro y centésimas. Medición con medio milímetros, centésimas y milésimas, por estimación. La medición se realiza introduciendo el objeto a medir entre ambos topes de medición, operando por el embrague, cerramos los topes hasta que estos hagan contacto en la pieza. Luego exigimos al embrague de 3 a 5 veces, efectuamos la lectura. Después de efectuada la medida, hay que volver a abrir los topes para poder retirar el objeto.
La medición de las roscas se realiza, por ejemplo, de esta manera. Se introduce el elemento roscado entre ambos topes de medición, procurando ubicar entre un hilo y un vacío. Y luego se cierra, atrapando el objeto con los topes, empleando el embrague. La lectura se realiza en esta zona. Ahora vamos a mostrar el empleo de otro tipo de micrómetro. Este instrumento se llama micrómetro de plato o de platillo y sirve para verificar ruedas dentadas. Se le llama así por los platos con que terminan sus topes de medición. Se emplea de la siguiente manera. Con este instrumento podemos medir la distancia entre dientes introduciendo una cantidad de dientes entre los platos de medición y efectuar la lectura. Después de emplearlo, hay que limpiar el sudor de nuestras manos que se puede haber impregnado en el instrumento de esta manera. Lo cerramos un poco sin llegarlo a cerrar totalmente y luego lo guardamos en su estuche. Si está seguro que el instrumento lo va a utilizar al día siguiente, suficiente con limpiarlo. De no ser así, habrá que protegerlo con algún lubricante, aceite, grasa o vaselina neutra.